Bueno, la reforma tributaria estructural al sistema tributario colombiano resulta inaplazable fundamentalmente por dos razones. La primera de ellas, la más poderosa, y es porque las dimensiones del déficit fiscal de nuestro sistema de hacienda pública son verdaderamente alarmantes. Colombia, para el periodo corriente, va seguramente a ajustar un déficit fiscal cercano a 4 puntos del PIB, lo que nos coloca cerca de unos 30 billones de pesos de desfase. Y evidentemente, como sabes, el presupuesto nacional se puede presentar y aprobar con un desfase, pero es indispensable que simultáneamente el gobierno presente una ley encaminada a financiar el déficit. De manera que, desde el punto de vista del equilibrio de las finanzas públicas de Colombia, es por supuesto necesario conseguir fuentes de financiación para lograr cerrar esa brecha que, como digo, alcanza 3 o 4 puntos del PIB, sin computar aún dentro de esas cifras los eventuales costos derivados de la financiación del denominado postconflicto. La segunda razón tiene que ver ya, digamos, con la necesidad de que Colombia termine de acomodar su estructura tributaria para que pueda cumplir con los requerimientos de la OCDE y poder llegar a feliz término con la pretensión de hacer parte de la OCDE previo al cumplimiento de los requisitos y de las recomendaciones y de las directrices que la OCDE imparte a los países que quieren hacerse parte de su grupo. Pues lo que diría es que la Comisión de Expertos para la Racionalización y la Equidad del Sistema Tributario y la Competitividad del Sistema Tributario, que fue creada por la Reforma Tributaria de 2014, identificó como unas áreas críticas. Esas áreas críticas tienen que ver fundamentalmente con el impuesto a la renta, tienen que ver con el impuesto a las ventas, tienen que ver con el régimen especial de las entidades sin ánimo de lucro, tienen que ver con la administración tributaria y finalmente tienen que ver con los tributos de propiedad de los entes subnacionales. Entonces, evidentemente, una reforma que se pretenda estructural tiene, por supuesto, que tocar los aspectos columnares del sistema tributario, que son estos. Por otra parte, el encargo de la Comisión y el objetivo fundamental de la reforma es simultáneamente apuntarle a dos objetivos que pueden parecer antagónicos, que son de una parte el de la equidad y de otra parte el de la competitividad. Parecería que en ciertos aspectos un sistema tributario más competitivo puede en un momento determinado computar un cierto sacrificio de la equidad, y del mismo modo podría pensarse que un sistema tributario completamente equitativo o progresivo pudiera comportar un sacrificio de la eficiencia y con ello de la competitividad. Pero la verdad es que la dinámica de un sistema tributario es siempre un conflicto de principios, y si hay principios que conflictúen son justamente el de la eficiencia y el de la progresividad. Entrando un poquito ya en el detalle de la pregunta que formulas, yo lo que diría es que, por supuesto, la reforma debe conseguir unas fuentes de recaudo, y eso se alinea más con el propósito seguramente de la equidad. El problema del sistema tributario colombiano no es un problema necesariamente de carga fiscal, porque si se compara la carga fiscal del sistema colombiano con la de otros países que compiten con Colombia como receptores de inversión, la apreciación puede ser bastante injusta. Hay quienes dicen que la carga fiscal en Colombia es muy baja, expresada en puntos del PIB, puede estar alrededor del 14 o del 15% en el mejor de los casos, mientras que en el caso de otros países que compiten con Colombia como receptores de inversión del exterior puede estar alrededor del 19 o del 20% o 18%. Entonces allí parecería que la carga fiscal es baja. Pero el problema es la distribución de la carga fiscal, porque medida en términos del PIB, por supuesto, puede ser baja. El problema es que esa carga fiscal recae en cabeza de un grupo reducido de contribuyentes que ya no están en condiciones de soportar cargas fiscales superiores. Lo que hay que hacer realmente es ampliar la base tributaria, de manera que, por supuesto, el recaudo pueda provenir de más y más fuentes. Y eso tiene que ver con la pretensión del gobierno, de este gobierno y de gobiernos anteriores, de trabajar un poco más por luchar contra la informalidad de la economía, que hace, por supuesto, que en países como los nuestros
haya una desventaja muy grande frente a países desarrollados, porque hay un grupo importante de empresarios y de trabajadores que permanecen en la informalidad y por supuesto no hacen parte del torrente formal de la tributación. De manera que en materia de gravamen a la renta, yo diría que no debe haber unas expectativas grandes de incremento en el recaudo. Seguramente lo que va a haber es una mejor distribución de la carga fiscal, porque como digo, los que hoy en día contribuyen ya no tienen posibilidad de contribuir más. Lo que habría que buscar es una mejor distribución de esa carga. Sin embargo, yo tengo entendido que la Comisión tiene algunas expectativas de recaudo en torno al replanteamiento del régimen de entidades sin ánimo de lucro. Hay unas mediciones que no sé qué tan exactas puedan ser, pero aparentemente de allí podrían derivar unos recaudos interesantes. En lo que tiene que ver con el gravamen a las empresas, no creo que haya una expectativa de incremento en el recaudo, lo que nos lleva a concluir que finalmente la pretensión más importante en las reformas al régimen de imposición a la renta están un poco más en el tema de competitividad. Cómo hacer que el país pueda ser más competitivo como receptor de inversión frente a otros países con los que compite. Cómo obviamente tenemos un sistema tributario que no sobrecargue al inversionista, que no sobrecargue al receptor de la inversión, porque finalmente, especialmente las empresas que desarrollan actividades en múltiples jurisdicciones están permanentemente en busca de una tributación agregada que sea razonable. Y la tributación agregada se compone de la tributación en el país de la fuente, que en este caso sería Colombia, y la tributación en el país de la residencia. De manera que la idea es que Colombia pueda tener un régimen tributario por cuenta de su derecho interno y también de su derecho de los tratados que sea acorde con las tendencias internacionales de la tributación para que no se produzcan cargas mayores a las que los mismos empresarios tendrían que soportar en otros destinos de inversión. Eso en lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Donde sí puede haber unas expectativas importantes de recaudo de la reforma, Felipe, es en la imposición a las ventas. En el IVA sí, por supuesto, debemos esperar unos aumentos importantes que provendrían del incremento de la tarifa general, que se espera que sea del 16 al 19%. Colombia no podría subir la tarifa más allá del 19% porque tiene unos compromisos que derivan de su condición de miembro de la Comunidad Andina de Naciones y de la decisión 599 del Acuerdo de Cartagena, que señala como tarifa máxima para estos países el 19%. Primera fuente, incremento de tarifa. Segunda fuente, ampliación de la base también en el IVA. La verdad es que el IVA puede aplanarse todavía muchísimo más. Hoy en día tenemos una estructura del IVA mucho menos compleja de lo que era hace unos años, pero que todavía se puede simplificar enormemente. En Colombia, por cuenta de la existencia del régimen de bienes excluidos, del régimen de bienes exentos, de tarifas diferenciales, a pesar de que son menos de las que eran hace unos años, tenemos un sistema sumamente complejo. Y yo lo que creo, como lo he dicho y como ya tuve oportunidad de expresarlo en algún espacio de discusión en el instituto, creo que la progresividad en el impuesto a las ventas se logra mucho más con el gasto que con el ingreso. Es decir, por más esfuerzos que se hagan por tratar de acomodar la estructura del IVA, siempre va a haber distorsiones, siempre va a haber inequidades, porque es un impuesto casi que intrínsecamente regresivo, o por lo menos intrínsecamente no progresivo. De manera que lo que definitivamente podría equilibrar la equidad del sistema tributario, que tiene que mirarse tanto desde la perspectiva del ingreso como del gasto, es justamente la destinación de los recaudos, y ahí es donde entran en juego temas como el IVA social, la destinación del producido del IVA a cubrir necesidades de educación, salud, etcétera, etcétera. Yo creo, en resumen, que la equidad en el IVA se logra mucho más con la destinación del recaudo que con el diseño de la estructura del impuesto. Hay otro tipo de impuestos también que entran en juego aquí, importantes, como el gravamen a los movimientos financieros. Creo que las recomendaciones de la Comisión de expertos son tímidas en esta materia porque Colombia ha desarrollado una dependencia del recaudo del 4 por mil muy importante, de la que ha resultado muy difícil desprenderse, pero la verdad es que el 4 por mil creo yo que le hace mucho más daño que bien al sistema fiscal colombiano porque promueve la falta de transparencia de las transacciones. Y es un impuesto que en los países donde se ha implantado con éxito o es temporal, como inicialmente fue en Colombia, o es un impuesto que más que un generador autónomo de recaudo es un mecanismo de control de evasión de otros impuestos. Lo que se lograría en Colombia si se pudiera recaudar el impuesto, pero reconocerse su deducción o inclusive mejor aún su descuento frente al impuesto sobre la renta por pagar.
Yo creo que los cambios en la estructura de administración de los tributos son fundamentales y me referiría como a dos o tres temas. En primer lugar me referiría a la DIAN y a la estructura de la DIAN. En segundo lugar me referiré a la estructura de la Defensoría del Contribuyente y el usuario aduanero. Y en tercer lugar me referiré un poco a la dinámica del proceso de discusión de las obligaciones tributarias aduaneras. En lo que tiene que ver con la DIAN, yo creo que es indispensable repensar la DIAN. Hoy tenemos una entidad sumamente limitada en recursos, muy debilitada por temas internos de conocimiento público, de corrupción, y estoy convencido de que más allá de los grandes esfuerzos de su director actual, que es un hombre probo y que ha trabajado mucho por el país, y de su grupo élite y un grupo muy importante de funcionarios comprometidos, la DIAN no tiene manera de abordar y de cumplir satisfactoriamente las funciones que le competen. Ahora que necesitamos repensar la DIAN, fortalecer la DIAN. Es indispensable que la DIAN se maneje con criterios empresariales. Como yo decía en algún espacio de discusión, la DIAN debe ser la empresa más importante del país, porque es la que maneja los recursos más importantes del país, y eso pasa por la necesidad de que se administre con criterios empresariales. De manera que hay que fortalecerla, hay que repensarla. Hay una serie de cambios internos que se pueden hacer, algunos de los cuales se han sugerido desde la academia. Hay divisiones que podrían eliminarse, hay esfuerzos que podrían hacerse por mejorar los recursos existentes, pero es indispensable fortalecer la estructura, la planta de funcionarios. En el Instituto Colombiano de Derecho Tributario hemos impulsado ideas como la de tratar de hacer judicaturas obligatorias en la DIAN para que en los primeros años de su despertar profesional, los profesionales de la contaduría o del derecho o de las finanzas puedan hacer un paso importante por la DIAN y contribuir, y algunos de ellos inclusive hacer carrera. No puede ser que el servicio público sea la última opción en el caso de nuestros profesionales. Debería ser, por lo menos en el inicio de su carrera, una opción atractiva, una opción estimulante y un espacio de aprendizaje y de servicio al país. En lo que tiene que ver con la Defensoría del Contribuyente, me parece fundamental también repensarla. Hoy en día la Defensoría del Contribuyente y del usuario aduanero depende de la DIAN. En los países donde se creó esta estructura, como en Francia, con la figura del Tax Ombudsman, se trata de estructuras independientes. Y yo creo que la Defensoría del Contribuyente hoy en día trabaja con muchas limitaciones también y debería idealmente hacer parte de una agencia independiente del Estado, seguramente vinculada al Ministerio de Justicia o eventualmente a la Presidencia de la República, según sea el caso. De manera que ese es un área de trabajo indispensable. Finalmente, sobre la dinámica de discusión de las obligaciones tributarias, hay una serie de reparos importantes que pueden hacerse. Yo creo que es muy importante que se simplifique todo el proceso de discusión. Hemos hecho propuestas desde la Academia muy importantes que apuntan a la creación de un tribunal fiscal especializado en sede administrativa para que puedan resolverse con mayor solvencia y con mayor independencia las discusiones en la vía gubernativa. La verdad es que creemos que en esa misma línea debe restablecerse la obligatoriedad del recurso en la vía gubernativa, porque desde su eliminación en el año 95 eso lo que ha fomentado es una gran congestión en los tribunales, con lo cual los temas no se resuelven. Y evidentemente hay una serie de iniciativas muy importantes como la revisión de todo el proceso de obligatoriedad de los conceptos de la DIAN, la simplificación de los procedimientos que deberían conducir, por ejemplo, a que pudieran entre la administración y los contribuyentes lograrse arreglos en la gubernativa bajo la estricta vigilancia del Estado en discusiones de asuntos que verdaderamente ofrecen motivos de duda para la administración y para los contribuyentes, como ocurre en otros países desarrollados, donde libremente el contribuyente y la administración pueden acordar sus diferencias, obviamente dentro del marco de la ley. De manera que indudablemente es muy importante que la reforma sustancial esté acompañada de una reforma y un fortalecimiento, porque la fortaleza de un sistema tributario tiene el tamaño de su administración tributaria.